Hoy es el día de la victoria en Rusia, sí, pero es el día de la victoria no de Rusia, no es la victoria, y ese es un error que dos por lo menos de los aliados han cometido. Yo gané la guerra. La Unión Soviética ha afirmado que ganó la guerra, evidentemente fue el participante que más pérdidas tuvo, esto sin duda alguna, 20 millones de personas, pero siempre ha partido de la base de que la Unión Soviética derrotó a los nazis, solita y con una mano atada atrás, porque Stalin era maravilloso. Esto no es cierto. Primero que nada, tú no te pones del lado de Hitler ni te pones de acuerdo con él para repartirte Polonia. ¿Qué es lo que ocurrió en el pacto Ribbentrop-Molotov? Se acuerda la repartición de Polonia y se prometen no darse en la cabeza uno a otro, un tirano al otro tirano, el tirano comunista con el tirano nazi. A través de sus representantes, el canciller Molotov y el canciller von Ribbentrop de la Alemania nazi. Primero que nada, moralmente ahí estás derrotado. Y efectivamente, poco después de que Hitler invade Polonia, poco después la Unión Soviética invade Polonia y se queda con buena parte de Polonia y asesina brutalmente a una serie de oficiales polacos en el bosque de Katyn, y luego trató de echarle la culpa a los nazis, pero todos los estudios que se han hecho demuestran que fue una masacre de oficiales polacos que no tenía por qué hacer, porque los podía tener presos a cargo de la Unión Soviética y por órdenes de Stalin. Que los soviéticos perdieron, te digo, 20 millones de personas es innegable. Que la Unión Soviética no hubiera soportado la invasión cuando Hitler traiciona el pacto Ribbentrop-Molotov en la Operación Barbarroja, 1 de septiembre de 1941, 1 de septiembre, no sé exactamente, bueno, septiembre de 1941, empiezan Estados Unidos y el Reino Unido a darle material, alimentos, tanques, jeeps, aviones, munición, todo lo que necesitaba la Unión Soviética para soportar la invasión nazi. Es lo que estamos haciendo hoy con Ucrania, por ejemplo, ¿no? El programa que apoyó a la Unión Soviética se llamó Lend and Lease, préstamo y arrendamiento. La idea era, mira, yo te doy 20 aviones y si alguno sobrevive a la guerra, pues me lo devuelves. No sobrevivió absolutamente nada. El traspaso de recursos para un país que estaba en condiciones muy poco sólidas económicamente, como era la Unión Soviética de Stalin en 1941, fue fundamental para que la Unión Soviética pudiera defenderse. Y los historiadores serios lo reconocen. Que el heroísmo del pueblo soviético, del ejército soviético, no se puede negar, nadie lo está negando, pero que podrían haber caído si no hubiera sido por el Lend-Lease y por la presión que por otro lado ejercían los aliados de otras maneras y en otros puntos, pues es un hecho. Entonces, y luego Estados Unidos, cuando hacen las películas sobre la invasión a Normandía, pues resulta que los únicos que invadieron Normandía fueron los Estados Unidos, ni los británicos, ni los canadienses, ni los australianos, que todos tuvieron su propia playa que tomar en el día D, ¿no? Entonces, no hay que tragarnos las historias que nos venden los propagandistas. La Segunda Guerra Mundial es enormemente compleja. La Unión Soviética hizo un enorme gasto, sufrió lo indecible, los soviéticos, el pueblo soviético, pues Stalin comía igual. Y es admirable lo que hicieron, como es admirable lo que están haciendo hoy los ucranianos con la invasión rusa y con todo el apoyo. Pero así como ves tú que Ucrania hoy habría sido arrasada si no tuviera el apoyo de Occidente, de Europa y de Estados Unidos, pues así la Unión Soviética habría sido machacada si no hubiera sido por Estados Unidos y el Reino Unido. La historia se repite a veces, o por lo menos se parece, porque no, pues hay muchas cosas tampoco muy distintas para la historia, ¿no?